Y es jueves, es 25 de septiembre de 2025 y tenemos números, tenemos caras. Nos metemos con el primer número del día. 14.000 por lo menos la estimación de los migrantes que en los primeros meses de este 2025 han hecho el camino inverso. De esas grandes caravanas que durante tantos años hemos visto rumbo a los Estados Unidos, atravesando masivamente la selva del Darién, el tapón del Darién, desde Venezuela hasta Panamá, cuando se trata de aquellos que vienen de esta parte del continente, muchos de ellos de Venezuela principalmente, pero también algunos de Colombia, de Perú y de otros lugares, rumbo, después de atravesar todo Centroamérica, hacia los Estados Unidos. Esas, insisto, caravanas que se han cortado. ¿Por qué se han cortado? Y porque la sensación es que hoy no hay forma de entrar a Estados Unidos. O que no tiene sentido intentarlo, porque entras a Estados Unidos y el riesgo de que te expulsen tarde o temprano es tan alto que no vale la pena el esfuerzo. Entonces lo que está ocurriendo es que hay 14.000 personas, por lo menos ya identificadas, que han hecho el camino contrario, regresando a sus países, muchos de ellos hacia Venezuela, atravesando los mismos peligros o quizás mayores que los que tuvieron que atravesar de por sí para llegar hasta los Estados Unidos, y los peligros que los enfrentarán tener que, por ejemplo, volver a Venezuela para muchos de ellos. Es el drama, obviamente, de muchas personas que de alguna forma se habían aferrado a la ilusión de poder construir una vida en los Estados Unidos, pero que Estados Unidos, en pleno ejercicio de su derecho de ser un país a decidir quién entra y quién no y en qué condiciones entra, dice, no, hasta acá, porque esto estaba generando también un problema muy grande en los Estados Unidos. Y bueno, es el problema de países que se han dedicado a expulsar a sus propios ciudadanos, a asesinarlos y a expulsarlos, en el caso más extremo, que es el de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo número del día. Nos lleva a la Argentina este número, y es un número ambivalente, ambiguo. 2,9% crecimiento de la actividad económica en la Argentina a nivel interanual julio 2025 comparado con julio 2024. Buena noticia, es un crecimiento por encima del promedio de América Latina. Bien, no obstante, atención, porque es una luz verde que empieza a tener un montón de luces amarillas y casi naranjas, porque la previsión era mayor, era más de 3%, 3,3%. Y el dato mensual es de caída, 0,1% la caída de la actividad económica si comparamos julio con junio. Y todo apunta a que esa desaceleración o esa caída se profundizó en agosto y en lo que va de septiembre. Claro, era una cosa cómo venía la economía argentina en los primeros 6 meses de este 2025, con una proyección para ser la economía que más iba a crecer en todo el continente, más del 5% según el Fondo Monetario, y qué es lo que ha pasado a partir del deterioro de la confianza, sobre todo en el gobierno, a partir de una serie de acciones, y cómo la oposición política en la Argentina aprovechó esa circunstancia para empezar a golpear al gobierno, lo que erosionó aún más la confianza y por lo tanto lleva a toda la situación de desequilibrio, de suba del dólar, de fuga de capitales y de estancamiento de la actividad económica que estamos viendo en los últimos meses, y que explican parte de la derrota del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, y también por qué es tan importante para parar de alguna forma esta sensación de inestabilidad, el acuerdo y el apoyo anunciado por los Estados Unidos al programa económico de Javier Milei. Bueno, es, insisto, una situación para seguir muy de cerca. Evidentemente, buenos primeros 6 meses, un segundo semestre de este 2025 que está siendo y va a seguir siendo seguramente muy complicado para Argentina. Nos metemos con las caras del día. La primera es la del expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, que es obviamente la cara de todos los diarios de Europa en este momento, tras la confirmación de una nueva condena, pero una condena que todo apunta a que lo va a obligar a cumplir penas de cárcel en una cárcel de verdad, no en su casa. Él ya estaba cumpliendo una condena de prisión domiciliaria con un brazalete que no podía dejar de usar, y eso tenía que ver con el financiamiento irregular de la campaña que lo llevó, o con la que trató de ir por la reelección, terminó perdiendo en el año 2012. Pero tenía otra causa abierta
más de una otra causa, pero una particularmente delicada, por la campaña que sí lo llevó por primera vez a la presidencia y única vez a la presidencia en el año 2007 por financiamiento ilegal. Y la justicia termina declarándolo culpable de haber recibido dinero. ¿De quién para financiar esa campaña? Del dictador libio Muammar Gaddafi, uno de los máximos criminales que conoció el norte de África y Medio Oriente, que se dedicó durante muchísimos años a financiar el terrorismo, a derribar aviones, a realizar todo tipo de actividades realmente muy perturbadoras y muy disruptivas, y a quien Sarkozy le habría tratado de lavar la imagen justamente a cambio de recibir el dinero. De hecho, lo invitó a París y lo recibió con todos los honores. Bueno, dado que para la justicia se probó ese financiamiento ilegal, y dado la gravedad que supone el financiamiento ilegal, pero no de un actor, de un empresario francés, sino de un dictador, de un extranjero como es Sarkozy, como era Gaddafi, hasta su caída en 2011, la pena es de 5 años de cárcel, más que la pena que había recibido en su condena anterior, que había sido a 3 años de cárcel. Y esto significa, por la extensión de la pena, que una parte la va a tener que cumplir en la cárcel. Tal vez 2 años tenga que cumplir en la cárcel. Se espera un fallo aclaratorio para saber cuándo empezaría a cumplirlo, pero en este caso Sarkozy haciendo historia, el primer presidente condenado, el primer expresidente que fue en prisión domiciliaria, y va a ser el primer expresidente de Francia que va a terminar siendo una cárcel común. Segundo rostro del día, segunda cara, una historia inverosímil, insólita, pero que habla de lo que es hoy la política latinoamericana, lamentablemente. Victoria Gutiérrez Pérez es legisladora por la Asamblea Local de Veracruz, en México. Veracruz es una zona cafetera donde está creciendo mucho la producción de café. Y ella pertenece a una comisión dentro del cuerpo legislativo que se dedica justamente a monitorear la actividad cafetera, a promoverla, a hacer legislación, etc. Bueno, yo quiero que escuches el discurso donde ella logra articular de una forma insólita la producción de café en Veracruz con Marte. Mira. Miren que reírse, que dicen que es de risa, lo que irresponsablemente como comisión ni siquiera hacen propuestas, porque es el Día Internacional, el 1 de octubre del café, como una comisión como la que representamos no va a hacer un evento de una magnitud que trasciende en el mundo. ¿Y qué no saben esas jovencitas, aprendices de política, qué significa la ciencia? ¿Qué no saben que también en el espacio se toma café? ¿Qué no saben que en el deporte también se toma café? ¿Qué no saben que en toda la vida del ser humano se toma café? Y se ríen de la ciencia, se ríen de jóvenes que deberían de estar orgullosas, porque aquí tenemos en Veracruz grandes científicos que tienen un proyecto, han hecho una nave espacial con manos veracruzanas para el espacio, para Marte. Y ellos también, yo les pedí que nos apoyen para demostrar que también en la ciencia y en el espacio también tiene que estar el aroma de nuestro café, como también allá con los campeones, con los jóvenes, con el deporte, con la cultura, porque ellos son incultos, son muy incultos. Uno creía que era Elon Musk el que estaba más cerca de construir una nave espacial capaz de llevarnos a Marte, ¿no? La misión Starship, con esa nave impresionante que vemos con varias pruebas que se han realizado en los últimos años. Bueno, aparentemente hay una nave espacial en Veracruz, pero lo más insólito de todo es que la nave espacial se montó para llevar café a Marte. Increíble. Estos son los políticos que tenemos lamentablemente en muchos países de nuestra región, sobre todo cuando nos metemos así en la política subnacional. Les aseguro que cobra un sueldo por decir estos disparates, ¿eh?
Seguro que cobro un sueldo probablemente más alto que el que cobras vos y el que cobro yo.